Shalom Alejem, estimado grupo. Esta semana, Bezrat Hashem, estaremos leyendo Perashat Toledot. En esta sección estamos analizando un poco de lo que es el mensaje de la Haftarah. Esta semana, la Haftarah es eh, el primer capítulo, parte del primer capítulo y del segundo capítulo del profeta Malaquías. Malaquías Anabí, eh, eh, al, al leer este libro, nos damos cuenta que es un poco distinto a los libros que le precedieron. También le marca una crítica social, ajá, pero este tiene una serie de monólogos retóricos que van dirigidos primeramente a todo el pueblo y luego en una segunda parte, ajá, que es la segunda parte de nuestra Haftarah. Estamos hablando del capítulo 2 del versículo 1 al 7. Hace un reproche, ajá, a el liderazgo del pueblo, es decir, a los Kohanim, a los sacerdotes, y les critica duramente por la deslealtad que han tenido con el pacto. Ahora, nos podemos plantear la siguiente pregunta: ¿por qué razón sucede esto? Sabemos que en la Torá, en los escritos sagrados, no se encuentran las palabras de más o de menos. Son formuladas de esta manera porque transmiten una lección. Bueno, para entenderlo mejor, debemos recordar lo que enseñan nuestros sabios de bendita memoria en el Talmud. Ajá. Voy a leer lo que está escrito en Masejet Rosh Hashanah, eh, Dav Het Amud Bet, en el tratado de Rosh Hashanah, hoja 8b. Eh, y ellos dicen: esto está de acuerdo con la opinión de Rab Hizda. Como Rab Hizda dijo, cuando un rey y una comunidad son llevados ante el Eterno para juicio, el rey es llevado primero que la comunidad. Como se dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 59. Y que estas mis palabras son las cuales he suplicado delante del Eterno, estar cerca del Eterno nuestro Elohim día y noche, para que haga el juicio de su siervo y el juicio de su pueblo Israel en todo momento. Podemos pensar que este versículo, ajá, ¿qué tiene que ver? Bueno, lo que dice es que el juicio, fíjense las palabras que está utilizando, el juicio de su siervo y el juicio de su pueblo Israel en todo momento. Entonces, ¿quién pasa primero al juicio? Está diciendo Shlomo Amelech, es el rey. Primero, él se dice a sí mismo siervo. Ajá. Y la Gemara pregunta: ¿cuál es la razón por la cual el rey es traído primero? Eh, para esto va a dar varias respuestas. Si lo desea, diga que no es una conducta apropiada para un rey que se quede afuera y que espere mientras termine el juicio de todos sus súbditos. Entonces, la primera respuesta que da la Gemara es que por honor al rey no debemos tenerlo ahí esperando a que se juzgue toda la congregación y al final él. Pero hay otra respuesta y dice: y si lo desea, diga en cambio que el rey es traído primero para que pueda ser juzgado antes de que la ira del Eterno se intensifique debido a los pecados de la comunidad, y de ese modo pueda ser librado de un juicio excesivamente severo. Esta Gemara que estamos leyendo nos está hablando, obviamente, de lo que es el juicio. Y bueno, nos dice que también pasa el pueblo de Israel como primero en el día del juicio, pasa Israel antes de nada. Bueno, y luego nos trae lo que acabamos de leer, la opinión de Rab Hizda, que nos dice que primero es traído el siervo, el rey, el líder, la persona importante,
y después la masa del pueblo, ¿sale? Y la razón que vamos a tocar el día de hoy es esta, que se le pasa primero al líder para que no se intensifique la ira del Eterno con los pecados de la congregación y al finalizar con el juicio del rey, éste venga a tener un castigo más grave. Bueno, sí, nos podemos preguntar entonces, si lo anterior es totalmente cierto, ¿por qué Hashem primero aquí en esta profecía de Malají encontramos que primero le critica a su pueblo, como si estuviera emitiendo el juicio primero a su pueblo? Ajá. Y después el juicio contra los gobernantes. Ajá. Eso es lo que tenemos, porque como dijimos, al principio lo dirige su crítica al pueblo y en el capítulo 2 del versículo 1 al 7, ahí tenemos ya la crítica a el liderazgo. Y bueno, como dice en Malají capítulo 2 versículo 8 dice de la siguiente manera, pero vosotros os habéis extraviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido la lanza de Leví, dice Adonai Tsebaot. O sea, les da la respuesta de, de la pregunta, ¿por qué si estamos viendo en la Gemara que primero se pasa al rey para que no reciba un juicio tan severo antes que la congregación? Aquí tenemos al revés. Primero pasó a la congregación y al finalizar al rey. Bueno, en este caso a los líderes religiosos, a los Kohanim y los líderes del pueblo. La razón es la siguiente. Por este versículo, ¿qué hicieron que fue tan grave que permite a Hashem salir de la regla general en juzgar primero al rey o a los líderes antes de juzgar al pueblo? Y lo hace porque aquí dice, han hecho tropezar a muchos en la ley. Ese es como primero. Segundo, han corrompido la alianza de Leví. Ese es el segundo. Ajá. No solamente los líderes extraviaron su propio camino, sino que hicieron tropezar a la mayoría del pueblo en cuestiones de la ley, en cuestiones de alajá. Sabemos que los que están capacitados por Hashem mismo en asuntos de alajá es el liderazgo. O sea, son en este caso, bueno, muy posteriormente se les designará como poskim, los juristas, por así decirlo, los legisladores. Ahora, los que marcan y dicen cuál es la alajá más, o sea, la alajá que debe seguir todo el pueblo. Bueno, estas personas no solamente eh, hicieron extraviar su propio camino, sino que falseando la ley, en cuestiones de alajá, instruyen mal al pueblo y obviamente, confiando en el liderazgo de los que están puestos enfrente, ellos van a aplicar o van a seguir sus palabras. Acuérdense que la Torah ya nos había dicho que hay un sacrificio por el cual si hay un error en cuestión de alajá, en cuestión de ley, por parte del liderazgo, si se equivocan y la mayoría del pueblo actuó conforme a su opinión, está ese sacrificio. Bueno, pero eso es por error, pero aquí es deliberadamente. O sea, torcieron la ley en cuestiones de ley, en cuestiones de alajá, para tal vez sacar beneficio propio, no lo sé, pero el asunto es que quisieron tropezar a la mayoría del pueblo. Eso es gravísimo. Ajá. Porque no solamente es, y repito, su propia vida, sino que están con todo el camino del pueblo. Luego, la segunda razón por la cual Hashem juzga primero a la comunidad, ajá, y, y al final a los líderes religiosos
es para darles un castigo mayor. ¿Y por qué? Porque estoy repitiendo, por la, lo que hicieron, los pecados que hicieron, esto de hacer tropezar en la ley a muchos y, en segundo lugar, han corrompido la alianza con Leví. Hashem hizo un pacto con, no solamente con los levitas, sino con, en el caso de Aarón y sus hijos, de ser los sacerdotes para que ministren delante de su presencia. Entonces, estas personas corrompen ese pacto y eso es también algo muy, muy grave. Eh, de hecho, ahí mismo se dice que los labios del sacerdote debían estar con la ley, debían tener la verdad y ser un mensajero, ¿sí? Malaj, ahí dice, un mensajero de Hashem. Deberían guardar la sabiduría de esos labios, pero no lo han hecho, o sea, han descuidado, han corrompido ese pacto con Leví. A Leví se le dieron los dones. Acuérdense que tenemos los dones sacerdotales. Cuando una persona cosecha, tiene que apartar terumá, tiene que apartar Maser Rishon, Maser Sheni, en el caso del tercero y sexto año, el Maser Ani, o sea, estamos hablando que la ofrenda alzada, luego el primer diezmo, el segundo diezmo, y en el tercero y sexto año de la cuenta de la Shemitah, se da en lugar del segundo diezmo, se da el diezmo del pobre, y tenemos partes que ellos toman de los sacrificios. En fin, los regalos sacerdotales son para que él no tenga que ir y trabajar por su sustento. Es para que él pueda dedicarse a la Torah y así instruir, como le fue ordenado, a, a la mayoría del pueblo, que sí tiene que ir tiene que perseguir su sustento. Descuidando este pacto, ellos falsearon la ley, falsearon la ley. Entonces, eso ya lo dijimos, en hacer mal uso de esos dones y luego no enseñar bien, no estudiar, no estar, entonces fue un descuido y una corrupción al pacto que Hashem concertó con Aarón. ¿Sí? Ahora, nuestro santo maestro dice en el libro conocido como Lucas, en Hillel, capítulo 12, versículo 48, el que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quienes se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Entre más se le da, en otras palabras, entre más le da a una persona, más tiene más responsabilidad, o sea, se le demanda más. No puedes demandarle lo mismo a un simple empleado que a la persona encargada de, no sé, de la sección o del lugar. Y no puedes pedir lo mismo a ese simple encargado que a todo el que se hace cargo de toda la empresa. Así, los Kohanim y los líderes del pueblo se les dio más. Tanto se les dio, en el caso de los sacerdotes, los dones sacerdotales para que ellos no tuvieran que buscar su sustento. Entonces se les dio más, se les pide más, pero ellos corrompieron el pacto y falsearon la ley. Estamos hablando en cuestión de alajá. Por eso es que Hashem cambia su manera, manera común de juicio, de que es primero la comunidad y luego el rey o los líderes, para que reciban un castigo menos severo. Aquí lo cambia por la gravedad de sus pecados. Primero pasa a toda la congregación, de manera que ellos reciban un castigo más severo. Y esto podrían decir que tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Que la mayoría de nosotros ni somos líderes, claro, y menos Leví. Y si no somos Leví, pues totalmente son una minoría, son Juaní. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida?
muy sencillo, que cada uno de nosotros, padres, tenemos una familia y hay cierto liderazgo, hay cierta conducción. Ajá. Los padres son encargados de enseñar a los niños, el hombre en el caso de su esposa, y en fin, se nos puede dar a cada uno, según su condición, una cierta responsabilidad y por eso Hashem nos demandará. Entre más responsabilidad tengamos, más se nos exige. Y debemos entonces nosotros recordar esta lección, que si normalmente Hashem pasa primero a la comunidad, también puede hacerlo al revés por la gravedad de nuestros pecados. Que sea la voluntad del Eterno guiar a todos nuestros líderes y que los libre del error, para que todo el pueblo de Israel pueda conducirse de la manera correcta. Que tengan una buena semana.